Espero que tengan fuerzas para alabar a Dios, para darle la gloria y la honra al Señor. Yo estoy convencido, hermanos, de que este asunto de buscar la promesa en el bautismo del Espíritu Santo no es algo fácil. No se trata de algo fácil. Si esto fuera tan fácil, cualquiera, hermanos, lo podría recibir. El asunto es que esta bendición de lo alto tiene que ver con varios requisitos. Y uno de los requisitos es aprender a esperar. Si hay algo que el Señor nos enseña es aprender a esperar. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en sus promesas. Tenemos que esperar, hermanos, en la intervención del Señor. Porque aún los hombres de Dios y los personajes más interesantes de la Escritura, cuando clamaron a Dios por alguna circunstancia o alguna situación, tuvieron que esperar. Job, un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre temeroso, hermanos, enfermo, un hombre, hermanos, con una situación en su familia totalmente, hermanos, todos ellos habían fallecido. Una mujer que se rebeló contra Dios, inclusive bendice a Dios y muérete. Y aquel hombre, por supuesto, como humano, el hombre espera, hermanos, en el Señor. Y clama y no hay respuesta. Y pide y no hay solución. Y vuelve a pedir y el Señor pareciera que no le respondiera. Pero tuvo que esperar su momento, y cuando Dios responde en su momento, hay que ver las bendiciones que el Señor derrama. Gloria a Dios. La iglesia primitiva tuvo que esperar 10 días. Jesús se despide de ellos en el Monte de los Olivos y el Señor asciende, pero antes de ascender les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa que yo les dije que recibirían del Padre en mi nombre. Así que espérense. Y ellos, algunos escritores dicen que eran más de 500 hermanos que se despidieron de Jesús. Usted lo puede ver en la carta primera a los Corintios. Y hermanos, es posible que no todos, hermanos, esperaron. Solo fueron quedando 120. Y esos 120 perseveraron 10 días. ¿Qué hacían? Pues oraban, luego se sentaban, cantaban. No sé si los apóstoles aprovechaban un momento para darles hermanos, una plática, para darles un mensaje, para reanimar, hermanos, sus fuerzas y poder continuar. Y ahí estuvieron. Y no muchos días después de que el Señor les dijo eso, que esperaran, la palabra afirma que cuando menos esperaron, hermanos, el lugar donde estaban reunidos, se oyó como, hermanos, un tronido, un estruendo, y luego tras el estruendo un viento recio, y tras el viento recio,
aparecieron llamas como de fuego y cayó el poder del Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que, hermanos, estamos esperando esa bendición. Y hoy puede ser ese momento. Hoy puede ser, hermanos, esa oportunidad. Así que, hermanos, vamos en esta hora a estar atentos a la palabra. Vamos a estar ahora escuchando el mensaje que por supuesto tiene que ver con esto que estamos esperando, que estamos buscando, que tenemos necesidad de recibir todos. Como hijos de Dios, como creyentes, como ministros, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Voy a pedirles que abran su Biblia, si me hacen el favor. Y les invito para que en el capítulo 19 de Hechos, en el capítulo número 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ocupar de ese capítulo 19 del libro de los Hechos, vamos a ocupar solo de los versículos 1 al versículo 7. Alabado sea el Señor. Vamos a estar atentos, vamos a poner el sentido en lo que vamos a leer. Hechos 19 del 1 al 7, voy a permitirme leer el versículo 1, su servidor, y ustedes leerán el que sigue. Sucesivamente leeremos así la palabra, y en el versículo 7 nos uniremos todos en el nombre del Señor. Si ya lo tienen, díganme amén, para yo saber que todos tienen ya localizado la porción de la Escritura. Amén, hermanos. Bien, dice la Sagrada Escritura así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Unidos eran todos unos 12 hombres. Señor bondadoso, estamos aquí en esta hermosa tarde, seguramente con muchos de nuestros hermanos aquí presentes, algo cansados, posiblemente distraídos, o tal vez, bendito Dios, en algún momento hasta pensando que por esta vez o por este día o por esta noche ya no va a haber absolutamente más nada que hacer más que solamente despedirnos e irnos a casa y volver mañana a ver si acaso, Señor, te dignas en darnos esa bendición que estamos esperando. Pero, Señor, yo espero y confío que tu palabra, Señor, provoque una motivación en nuestros corazones, en nuestras mentes, una inspiración
que provenga del Espíritu Santo y un fervor que se despierte en nosotros, que podamos, Señor, al terminar esta palabra, este mensaje, podamos, Señor, esperar la manifestación gloriosa del poder de tu Espíritu Santo. Te ruego me tomes en tus manos y que hagas posible que cada palabra que salga de mis labios sea lo suficiente, lo necesario para que tu pueblo entienda el mensaje que tú tienes para todos nosotros ahora. Amén, Señor. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Esta noche, hermanos, vamos a hablar basándonos en esa porción de la Sagrada Escritura. Vamos a hablar acerca o hacer una pregunta. Yo voy a hacerles a ustedes una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo después de que creísteis? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu Santo después de que creísteis? Esa fue la pregunta que le hizo Pablo a aquellos 12 efesios. Eran 12 hombres. Pero, hermanos, no debe para nosotros asombrarnos y hasta llenarnos un poco de gracia el hecho de que estos primeros creyentes o discípulos en Éfeso ignoraran del todo lo relacionado al Espíritu Santo y sus manifestaciones. No debe ocasionarnos gracia esto. Lo que debería de ocasionarnos gracia, hermanos, es que a este tiempo en que nos ha tocado vivir, casi, hermanos, o mejor dicho, poco más de 20 siglos que sucedió, hermanos, ese derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, lo que sí podría ser gracioso o increíble es que entre nosotros, la iglesia de este tiempo, haya quien ignore lo relacionado con el Espíritu Santo. A ellos se les justifica porque ellos no tenían Biblia. Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. No había epístolas, ni había el libro de los Hechos. No había absolutamente nada que pudieran, hermanos, en ellos basarse para poder decir: aquí está esta porción y nos dice que para nosotros también es la promesa, para nosotros también el Señor puede darnos el bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, ellos no tenían el privilegio de tener esa revelación gloriosa que nosotros tenemos. Lo que sí debiera causarnos asombro y atención es el hecho de que aquellos creyentes que encontró Pablo en Éfeso no solo reconocieron inocentemente su ignorancia, sino que cuando entendieron la realidad, cuando Pablo les explicó que sería cuestión de media hora, cuestión de una hora, les explicó lo relacionado con el Espíritu Santo. Y una vez que les explicó, una vez que llenó su mente del conocimiento de esta verdad gloriosa, estos 12 hombres se dispusieron, hermanos, en las manos de aquel apóstol. El apóstol, hermanos,
les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? No, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y aquel hombre, como todo un maestro, un doctor, un hombre consciente de las verdades de la palabra del Señor, aquel hombre, hermanos, les explica. Ellos se disponen y, hermanos, al instante reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y hasta dice la palabra que hablaban en lenguas y profetizaban. Y esto está escrito como un testimonio para nosotros los creyentes, que no se necesita tanto tiempo para recibir el bautismo en el Espíritu Santo después de convertidos, porque es necesario que sea, hermanos, que el Espíritu Santo, o que se derrame el Espíritu Santo en nosotros. Aquellos 12 interesados en el tema no solo mostraron interés, se dispusieron de inmediato. Y, hermanos, les fue enviado el Espíritu Santo, o la plenitud del Espíritu Santo. Y, amados hermanos, recibieron tal como recibieron los primeros cristianos en Pentecostés, tal como lo recibieron en Samaria, tal como lo recibieron en la casa de Cornelio. También ellos lo recibieron, no muchos días después de estos. Ellos recibieron cuestión nada más de la explicación de 1 hora o de media hora, y estaban listos. Y aquel hombre oró, hermano, los ministró, y recibieron los 12 el bautismo en el Espíritu Santo. Y sabe, hermano, que esto de la promesa hecha por Jesús antes de ascender a los cielos es una promesa también para nosotros. Pues dice la palabra: porque Juan a la verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados no muchos días después de esto. Y luego dijo Pedro predicando: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para cuantos, para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estamos incluidos nosotros. Y nosotros tenemos el privilegio de saber, hermanos, mucho acerca del Espíritu Santo. Pero la pregunta es aquí, hermanos: ¿recibiste ya el Espíritu Santo después de que creíste? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Han pasado meses? ¿Han pasado años? ¿Y no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Porque a eso se refería el apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué será que no hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Por qué será que muchos creyentes, y discúlpeme, podría haberme incluido hace algunos años, pero discúlpeme, hermanos, después de mi conversión a los 14 años, yo ya era pastor, fue cuando por primera vez recibí la bendición del Espíritu Santo. Duré 14 años desde que me convertí al Señor y empecé a servirle a Él, hermano. A los 14 años, hermano, recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Por supuesto que me da pena. Por supuesto, hermanos, que no estaba muy a gusto. Por supuesto que traté de buscarlo de las formas como usted no se imagina, dedicar hasta días de ayuno y oración para pedirle al Señor que derramara de su Espíritu sobre mi ser.
Por supuesto que tuve que arreglar asuntos personales, hermanos, si es que traía alguna rencilla con algún hermano, para ponerme en paz, porque no quería que nada me estorbara para que el Espíritu de Dios cayera sobre mí. Por supuesto que tuve necesidad, hermanos, en vigilias o en, hermanos, veladas de oración, tener que unirme para decirle al Señor: lléname, Señor, te necesito, yo quiero recibir esa promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Y no pasó nada. Pero el día que menos pensé, hermanos, el día que menos imaginé, el poder del Espíritu Santo cayó en mí con la evidencia de hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo me daba que hablasen. Y ese día, hermano, fue como con 8 personas en el altar, por cierto, ancianas. Y hermanos, estando orando por una, me cansé de orar porque ella estaba casi a punto de recibir. Y hermanos, me hinqué otra vez. Y hermanos, en cuanto me hinqué, cayó sobre mí el poder del Espíritu Santo. La iglesia estaba llegando a la escuela dominical y se iban uniendo todos, hermanos, alrededor de su servidor, y decían: ¿qué está pasando? El pastor lo está bautizando el Señor con el Espíritu Santo. ¡Oh, qué día tan hermoso fue ese! Y eso puede pasar hoy, hermanos. Eso puede pasar ahora. Pero sigue la pregunta, hermanos, en pie: ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste? Y viene otra pregunta: ¿por qué? ¿Por qué no has recibido? Podría ser, hermanos, algunas objeciones las siguientes que yo he escuchado o he visto: por falta de interés. Hay quien no le interesa, le da lo mismo si recibe o si no recibe. Ha sabido desde niño, ha sabido desde joven, ya como cristiano, que, hermanos, hay una promesa, pero, hermanos, le da lo mismo, no tiene interés. Habrá quien pueda responder: por falta de instrucción, no sé cómo, no sé qué es, no sé de qué se trata. Otros podrían responder, hermano, por simplemente, ¿sabe? Me es indiferente ese tema. Yo ya soy salvo, yo ya tengo a Cristo, yo ya vivo una vida, ¿verdad?, apartada del pecado, así que yo estoy tranquilo, yo estoy en paz, no hay problema, yo sigo adelante. Otro tal vez diga: hermanos, simplemente, hermanos, porque no me siento digno. Yo creo que eso no es para mí. Eso es para gente de calibres de santidad. Pues a lo mejor para hermanos que tengan un calibre suficiente de santidad. A lo mejor es para creyentes que, hermanos, tienen mucha experiencia ya en el camino. O tal vez sea solo para pastores, o sea solamente para gente que tenga algún cargo, o sea para gente, hermano, que usted la ve, hermanos, que es muy santa, que es muy consagrada. Y, hermano, y por eso no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Pero, hermanos, yo quiero dar respuesta, por lo menos, a esta pregunta. Quiero dar 3 respuestas. Y espero que esas 3 respuestas a esta pregunta tan importante: ¿recibiste el bautismo en el Espíritu Santo después de que creíste? Y la primera respuesta que yo quisiera dar, hermanos, a la luz de la Escritura, es que, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo se puede recibir teniendo la instrucción necesaria. Para que esos 12 efesios recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, necesitaron que alguien les explicara lo que es.
¿Y para qué es? Ellos dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Afortunadamente Pablo era un experto en eso, hermano. Era un doctor. Era, hermanos, un hombre verdaderamente extraordinario si era, hermanos, extraordinario para predicar el evangelio, para que hasta los reyes y gobernadores se sintieran persuadidos cuando ese hombre predicaba, cuando se trataba de enseñar, de instruir la doctrina. Hermanos, este hombre los instruye con mucha paciencia, los instruye con mucho fervor, los instruye con mucho ánimo, con mucha claridad, y ellos se persuaden de eso, y ellos, hermanos, le dicen: aquí estamos, queremos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y lo recibieron. Pero hubo quien tuvo que, hermanos, instruirlos. Yo no creo que entre nosotros, los que estamos aquí y los que están allá en su lugar de donde están, hermanos, conectados con nosotros, yo dudo que haya entre nosotros quien ignore la doctrina del Espíritu Santo. Nosotros somos una iglesia pentecostés, hermanos. ¿Y sabe por qué somos pentecosteses? Precisamente por eso, porque nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, y que Cristo Jesús bautiza con el Espíritu Santo, es decir, nos llena con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede usarnos, puede ayudarnos a ser mejores, puede hacer que la iglesia se multiplique, puede hacer que haya señales, que haya milagros, que sucedan cosas, porque, hermano, el Espíritu Santo fue dado para eso. Nosotros, a la luz de la Escritura, somos pentecosteses, pero también teológicamente somos trinitarios. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué somos trinitarios? Porque nosotros creemos que hay un solo Dios verdadero, pero manifestado en tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y nosotros lo creemos. Y si usted lo quiere comprobar, entonces yo lo invito, hermano, para que vaya usted a la carta primera de Juan, capítulo, hermanos, 5, el versículo 7, y me haga el favor, juntamente con su servidor, para que usted pueda leer esto que le estoy diciendo. Es primera de Juan 5, 8. Usted quiere darle en la cabeza, hermanos, a un unitario, a alguien que no cree en la Trinidad, que le parece algo imposible de creer, pues, hermano, tan sencillo como decirle primera de Juan, o leerle primera de Juan 5:8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y tres, el versículo 7, disculpe, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cómo es eso? Eso es un misterio. Es algo que no puede entender la razón. Pero un misterio, hermanos, de ninguna manera es un disparate. Un misterio es algo que puede suceder, pero que no se entiende con la razón, pero sucede. Ellos ignoraban eso. Sabían que había un Padre, sabían que había enviado a su Hijo, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Ellos no sabían lo que el Señor Jesucristo, hermanos, les dijo también a la iglesia, hermanos, en el Evangelio según San Juan 14, 16 y 17. Ellos no sabían eso, pero Pablo tuvo que explicárselo, lo que dijo el Señor: y yo rogaré al Padre,
y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Eso les enseñó Pablo sin duda. Y ellos estaban absortos oyendo eso. Y luego les explicó, hermanos, que el Espíritu Santo era indispensable, era necesario, era imprescindible para ser un buen cristiano, para ser un buen testigo, para ser un buen ministro, para ser un buen creyente. Se necesitaba el poder del Espíritu Santo. Les explica bien. Así les dijo el Señor a los creyentes primero. Le dijo: no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir el poder del Espíritu Santo y entonces van a ser testigos. Y les explica todo lo demás. Y hermanos, y este hombre les explica que es necesario, que es indispensable, que usted y yo no podemos sobrevivir sin el poder del Espíritu Santo. Que el poder del Espíritu Santo, hermanos, es la llenura de esa tercera persona de la Trinidad, que está para consolarnos, que está para guiarnos, que está para enseñarnos, que está para fortalecernos, para redarguirnos, para darnos inspiración, para darnos poder, para servirle y testificar de Cristo, para vencer en las tentaciones, para vencer en las luchas, para vencer al diablo y la carne. Hermanos, todo eso les explicó y lo entendieron, porque fueron instruidos y le dijeron: bueno, pues entonces, si eso es así, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y hasta profetizaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Siga considerando la palabra. Viene la siguiente respuesta: ¿recibisteis el Espíritu Santo después de que creíste? Usted tiene que saber que el bautismo en el Espíritu Santo se puede recibir teniendo conciencia de lo que hay que hacer para recibirlo. Uno tiene que saber o tiene que conocer, hermanos, de lo que tenemos que hacer para recibirlo. ¿Qué tenemos que hacer para recibirlo? Para empezar, lo primero que tenemos que hacer o que tenemos que tener en nosotros, lo que tenemos que hacer es convertirnos a Cristo Jesús. Esta experiencia no es para gente que no tenga a Cristo en su corazón. Este bautismo en el Espíritu Santo es solo para los creyentes. Estaban 120 y los 120 que creyeron en Jesús recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. En Samaria, los que creyeron al Evangelio y se convirtieron a Cristo fue Pedro y Juan, y hermanos oraban por ellos y recibían el bautismo en el Espíritu Santo. En la casa de Cornelio están oyendo el Evangelio en labios de Pedro, están abriendo el corazón al Evangelio, y mientras están recibiendo a Cristo, mientras oyen la palabra, el poder del Espíritu Santo cayó sobre ellos y hablaron en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hasta Pedro se sorprendió. Y estos 12 hermanos oyen la instrucción, son cristianos, se habían convertido,
pero hermanos, no habían oído jamás del Espíritu Santo. Aprenden lo que tienen que aprender, y ellos, hermanos, por ser cristianos, por ser hermanos creyentes, reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, el bautismo en el Espíritu Santo es para usted. Es algo que Dios preparó para usted. Es suyo. Es un don. Es un regalo. Es un aditivo. Usted sabe que es un aditivo. Es algo que da más fuerza. Los motores necesitan, en el aceite que le echan, necesitan un aditivo para darle al motor, hermanos, de un automóvil más fuerza, más fluidez, para que dure más, para que, hermanos, trabaje mejor. A la gasolina que le echamos hermanos, al motor también, o al tanque del automóvil, también hay un aditivo que usted se lo puede echar, y ese le da mayor potencia al motor y duración para poder avanzar mejor. Es un aditivo, es algo que Dios preparó para que aquel que ya tiene a Cristo reciba un poder aditivo y sea un mejor cristiano, sea un mejor testigo, sea un mejor padre, sea una mejor madre, sea un mejor miembro de la iglesia, sea un mejor hombre, sea un mejor trabajador, sea un mejor en todo si es cristiano. Es un poder del Espíritu Santo para los salvos. Y sabe, hermano, hay que tener conciencia que es para todo cristiano. Si usted no ha sido salvo, lo primero que usted necesita es aceptar a Cristo como su Salvador. Pero si usted ya recibió a Cristo, ¿cuánto hace? ¿1 año, 2, 3, 5, 10, 20? Habrá que pensar por qué sobre mí no ha sido derramado el Espíritu Santo. A lo mejor he sido tan indiferente que no me interesa. A lo mejor, hermanos, yo no sabía. A lo mejor yo tenía que entender de otra forma, ¿verdad?, esta situación. Yo pensé que eso nada más era para los pastores. No, es para usted. Usted lo puede recibir ahora. Y se necesita, aparte de ser cristiano, hermanos, se necesita estar consciente de la necesidad de recibirlo. Oiga, ¿con qué disposición? Estos efesios, hermanos, de inmediato puedo asegurar, la Biblia no describe del todo en el contexto, hermanos, la actitud de aquello, pero quedaron asombrados, y posiblemente Pablo les dijo: ¿quieren recibirlo? Y aquí dijeron: ¿se puede recibir ahora? ¿Se puede recibir en este momento? Por supuesto que sí. Vamos a orar. Y hermanos, Pablo empezó a orar por esos 12 hombres. Dice la palabra que imponía sus manos sobre ellos como un punto de apoyo. No es preciso tampoco, hermanos. Ese es un asunto muy aparte de la situación, porque habrá gente que por ese pasaje algunos puedan decir: hay que tumbar a la gente, y si no se cae no recibe, y si no lo toco, si no lo tocan, usted no va a recibir. No. Hay quienes, mientras oían la palabra de Dios, como en la casa de Cornelio, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Hay quienes cantando, hermanos, alabanzas a Dios, les cae el poder del Espíritu Santo. Así es Él. Él es soberano. A Él no vamos a poderlo meter en una caja y de marcarle las líneas. No, Señor. Él obra como Él quiere. Él obra en el momento en que menos esperamos.
A lo mejor cuando más indigno te sientes, o cuando más falto te sientes, o cuando más inútil te sientes, en ese momento puede venir, si le pides al Señor su fuerza, puede venir el poder del Espíritu Santo y demostrarte que en esta vida, la vida cristiana y el servicio a Dios, no es con espada, no es con, hermanos, ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Entendámoslo, es un don de Dios para nosotros los creyentes. Entonces, hermanos, ellos tuvieron conciencia de la necesidad de recibirlo. Y quiero finalizar con esta última respuesta, hermanos. ¿Recibiste el Espíritu Santo después que creíste? Porque el bautismo en el Espíritu Santo se puede recibir teniendo disposición para recibirlo. Ellos tuvieron disposición. ¿Qué es disposición? Es decir, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se necesita hacer? Aquí estoy. Mire, si obedecer es loable, tener disposición es mucho más que eso. Ellos no solo obedecieron, ellos se dispusieron. Aquí estoy, aquí estamos. Yo quiero recibir ese poder. Estaba leyendo, hermanos, de una campaña evangelística, de una campaña para buscar la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, de un joven estudiante de un instituto bíblico que se acercó, hermanos, a un pastor o a un ministro allí en ese lugar y le dijo: hermano, yo quiero recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Me dijo: híncate ahí, déjame nomás quitarme el abrigo, déjame quitarme la chamarra y ahorita vuelvo y yo oro por ti para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Aquel muchacho, hermanos, en cuanto él se hincó, él empezó a clamar, empezó a pedir. Cuando el hermano pastor volvió y llegó, hermanos, a donde estaba nada menos el joven ya estaba hablando en lenguas. El pastor solo tuvo que llegar para ratificar y decir: está siendo bautizado con el poder del Espíritu Santo. Es que ese muchacho estaba dispuesto. Él quería, él anhelaba, él deseaba, él añoraba un toque del poder del Espíritu Santo. Y hermanos, Dios espera disposición de nuestro corazón para recibir, hermanos. Ellos tuvieron disposición de fe absoluta en la palabra de Dios dada por el apóstol. Estuvieron dispuestos a creer. ¿Qué necesitamos hacer? Simplemente hínquense, vamos a orar. Y empezaron a orar y el poder del Espíritu Santo cayó. No es necesario hacer nada. No necesitamos estrujarlo. No necesitamos, hermanos, darle un tope, hermanos, en la frente para que usted sienta el poder. No necesitamos decirle: a ver, diga estas palabras. ¿Qué palabras, hermanos? A ver, diga, usa la bazuca. A ver, repítalo, usa la bazuca. A ver, repítalo más, usa la bazuca, úsala. Ahí está en la lengua. No es cierto eso no es cierto. Esos son enseñanzas de allá, de otros movimientos, de otras cosas que por allá, hermanos, han confundido la realidad, hermanos, del Espíritu Santo. Dice la palabra que en el bautismo en el Espíritu Santo, el Espíritu les daba lo que hablaran. Es obra del Espíritu Santo. No es obra ni del pastor, no es obra ni del ministro, no es obra, hermano, ni de la iglesia. La iglesia lo único que hace es hacer lo que dijo el Señor. No se vayan, busquen la promesa
Y hermanos, ellos permanecieron, ellos creyeron en la palabra, ellos estaban orando fervientemente para recibirle, y hermanos, obedecieron, y el Señor los llenó con el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano. ¿Habéis recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Habéis recibido el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? A mí me sorprende, hermanos, era lo que a mí me dolía, porque yo leía las Escrituras cuando era más joven y decía: Señor, pero si tu palabra dice aquí que hubo quienes lo recibieron en 10 días, otros lo recibieron oyendo la palabra. La iglesia tenía cuidado de que por aquí creían y luego, hermanos, los bautizaban y luego recibían rápido el bautismo en el Espíritu Santo. Y en nosotros, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Hemos sido indiferentes tal vez. No le hemos puesto interés a lo que el Señor nos enseña en su palabra. No hemos aplicado la fe en una promesa que el Señor nos ha dicho que es para nosotros, que es para este tiempo y que tiene objetivos. Tiene el propósito, hermanos, de hacer de nuestra vida cristiana una vida más victoriosa, una vida, hermanos, que someta esta carne a servidumbre, que la ponga a los pies del Señor, que cuando el enojo, la impaciencia, que cuando, hermanos, algunas de ese tipo, hermanos, de flaquezas y de debilidades carnales en nuestra vida se quieran manifestar, podamos tener la templanza de controlar nuestra vida, nuestro ser, por el poder del Espíritu Santo, y dar testimonio que Cristo está en nosotros y que el Espíritu de Dios es el que maneja nuestra vida. Lo necesitamos, porque la gente necesita oír el evangelio, pero un evangelio que se predique, que se comunique con el poder del Espíritu Santo. Porque a veces hablamos en una forma tan convencional, en una manera tan, ¿qué diríamos, hermanos?, tan mecánica, en una forma, hermanos, tan insensible, simplemente por no dejar, hermanos, de decirle por lo menos: Cristo te ama. Cuando aquellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, empezaron a moverse, hermanos. Y Felipe es el primero que se mueve a Samaria, a un lugar donde ninguno de los apóstoles hubiera ido. ¿Sabe por qué? Porque eran muy religiosos todavía tenían, hermanos, ese, ¿qué diríamos, hermano?, esa tendencia al judaísmo. Y Felipe va porque el Espíritu lo dirige. Felipe va y predica y la gente se convierte. Y conste, hermanos, era un hombre, hermanos, común y corriente, pero predica el evangelio. Los samaritanos se empiezan a convertir, empieza a ver señales, empieza a ver milagros, empieza a ver maravillas, y tiene que venir Pedro y Juan para bautizarlos, hermanos, y luego oran por ellos, y mis amados hermanos, reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Porque eran creyentes, porque aceptaron a Cristo, porque recibieron a Jesús en su corazón. Así que Pedro y Juan, hermanos, solamente fueron ya, hermanos, a ministrar esa bendición. Ya Felipe había hecho todo lo demás y llegaron, y el Señor y la iglesia crecía y la iglesia avanzaba
y sucedían cosas extraordinarias. Este mundo, hermanos, necesita una iglesia llena del Espíritu Santo, donde volvamos a ver, hermanos, las maravillas, donde volvamos a presenciar con nuestros ojos los milagros, hermanos, que sucedían. Me gusta la historia y he estudiado un poquito la historia de la iglesia Éfeso, hermano. Y la iglesia Éfeso aquí empezó en Puebla, hermanos, en una forma insignificante, con hombres, hermanos, muy insignificantes, pero hermanos, con hombres que recibieron la enseñanza de que había que buscar la promesa en la promesa del bautismo en el Espíritu Santo, y empezaron a suceder cosas maravillosas, milagros, hermanos, sanidades. Y la iglesia Éfeso, después de hacer un grupito, hermanos, empezó a extenderse y empezó a haber obras por todos lados, porque era gente sencilla, gente que aprendía, que entendía lo que había que recibir. Y hermanos, Dios los usó así, tal cual eran, muy sencillos, pero llenos del Espíritu Santo. Hermano, una pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste? No voy a poner en evidencia a nadie, hermano, porque se siente muy feo. Había gente que a mí me preguntaba: hermano pastor, ¿usted ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo? Imagínese. Y yo tenía que ser muy sincero, muy franco: no, hermano, pero estoy esperando. Yo le estoy pidiendo a Dios por eso. Algunos lo veían como un defecto en mí, a lo mejor me vieron con indiferencia. Tenemos un pastor que no tiene el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor me lo dio, y se lo puede dar a usted, así como usted es. El único requisito es usted cristiano, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Si usted tiene a Cristo en su corazón, para usted es la promesa. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente, si lo necesito, se lo voy a pedir al Señor. Y si se lo pido al Señor, se lo voy a pedir con fe. Y si se lo voy a pedir, le voy a decir: aquí estoy, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Quiere usted ser lleno del Espíritu Santo? Yo lo invito, con esa sencillez de aquellos 12 hombres que en media hora entendieron lo que no habían entendido tal vez por años, y entonces ellos quieren esa bendición y reciben al instante el poder del Espíritu Santo. ¿Quiere usted la bendición, hermano? Si usted quiere la bendición, pues vamos a venir, hermano. Venga. El Señor le ofrece la bendición. La pregunta es: ¿recibiste el Espíritu Santo después de que creíste? Y si usted no ha recibido después de que creyó, para usted es la promesa, para usted es la bendición, para usted en esta tarde el Señor está dispuesto a derramar sobre usted el poder del Espíritu Santo. Vamos a venir, hermanos, al altar los que anhelen, los que necesiten, a los que les urja ser llenos del Espíritu Santo, a que vengan a este lugar. Si son 12, qué bueno, hermanos. O si son 15, no importa. Si son 100, bendito sea Dios. Pero lo importante es que si has de venir primero ya habiendo aceptado a Cristo como tu Salvador personal.
ya, hermano, convencido de que existe esta promesa de esta persona maravillosa que es el Espíritu Santo y que puede llenar tu corazón, tu ser, de su presencia. Si tú te sientes falto, te sientes indigno, te sientes inmerecedor, cierto, yo tengo a Cristo, pero no me he portado tan bien, siento que tengo muchas flaquezas, muchas debilidades. Para ti es la promesa, para ti el Señor está dispuesto a derramar sobre ti el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cantamos ese estribillo, hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántelo, cántelo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Todos juntos. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir: santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, corazón sabe decir: santo eres tú. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Voy a pedir a nuestro amado pastor, pase, hermano, por favor. Quisiera que él fuera el que tomara la voz cantante para este esfuerzo de este día, el último, y podamos esperar que sobre nosotros se derrame el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Todos los que están en sus banquitas, doblen sus rodillas, hermanos. Todos los que están en sus banquitas, doblen sus rodillas. Los que están aquí al frente, comiencen a pedir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo.
Empiece a pedir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Empiece a invocar el nombre del Señor. Comience a clamar, comience a clamar, comience a clamar. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu divino y poderoso ha descendido para visitarnos y llenar nuestras vasijas de ese aceite fresco, de ese poder de lo alto. Ven a llenarnos, Señor, con el fuego de tu Espíritu. Ven a llenarnos con tu presencia en esta hora, Señor, en poder y gloria. Desciende, Señor, en nuestra vida. Desciende, Señor, en nuestro corazón. Ven a bautizarnos con ese fuego de lo alto, con ese fuego que Gracias, Señor, por estos momentos maravillosos. Gracias, Señor, por estos momentos. A ti sea la gloria, Cordero de Dios. A ti sea la gloria. A ti sea la alabanza, Dios eterno. Gracias, Cristo de poder. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. A ti sea la gloria, Cordero de Dios. Gracias te damos. Hay momentos que las palabras no alcanzan. ¿Para qué no alcanzan? Para decirte lo que siento. Bendito Salvador, hay momentos. Levanta tu mano, iglesia, que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, yo te agradezco, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Y todo lo que harás, yo te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en mí, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gloria sea, Señor.